Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Qué satélite lanzó la Agencia Espacial Japonesa? ¿Cómo van a reintroducir especies extintas en las Galápagos? ¿Y qué características tiene la gastronomía mexicana? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Inhalar, ingerir o la exposición cutánea al mercurio puede traer trastornos neurológicos y síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras. En Bolivia, comunidades indígenas han sufrido los efectos de este elemento. Minas de oro a cielo abierto en la Amazonía de Bolivia. Se usa mercurio, un metal pesado que contamina al 74,5% de los indígenas del país que viven en las riberas de los ríos Beni y Madre de Dios. Así lo indican 302 pruebas de cabello en mujeres. Fueron parte de un estudio de contaminación presentado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés. Cabello lo han cortado, análisis de sangre, todo lo hacen. Sí dijo que estábamos contaminados. Bolivia es uno de los principales importadores de mercurio del mundo. Para producir 1 kilo de oro se utiliza entre 5 y 10 kilos del metal que termina en el agua y en los sedimentos de los ríos, donde los peces son contaminados y luego consumidos por los indígenas. Hermindo explica que desde sus ancestros su actividad principal para alimentarse y subsistir es la pesca. Y sabemos que la minería trae mucho mercurio, lo echan al agua y esa causa siempre hemos vivido de la pesca, de la cacería, ese es nuestro diario de alimentación. Los indígenas que viven de la pesca se están organizando. Informan a sus comunidades sobre el grado de contaminación de cada especie y reclaman prevención. Todo esto que están con letras rojitas están contaminados, ¿no? Entonces, eso nosotros hemos dicho que eso sí son pescados grandes, ¿no? El tujuno, el bagre, todo eso. Entonces esos son los pescados que están contaminados, ¿no? Porque comen pescados pequeños. Los S.E.J.A. son el pueblo más contaminado. Tienen en su cuerpo casi 7 partes por millón de mercurio, cuando lo permitido es de 1 parte por millón, según los organismos internacionales de salud. Triste la vida, hay veces nosotros sentimos con ese dolor, ¿no? Hay veces me fricciono, un rato no puedo dormir, mi cuerpo con dolor. A 45 kilómetros de distancia de los S.E.J.A. vive Yolanda Chita, indígena Moseten. Tiene en su cuerpo 4 veces más mercurio de lo permitido. Ella no sabe cómo eliminar el metal pesado de su cuerpo y trata de aliviar los dolores con medicina tradicional. Mayoría estamos contaminados y no sabemos cómo vamos a curarnos, no sabemos dónde ir a quejarnos. Mucho me duele, hay veces la cabeza, mareo y dolor de estómago. El médico inmunólogo Roger Carvajal explica que el metal pesado es bioacumulado, es decir, a mayor exposición, mayor contaminación, generando un riesgo alto para la salud. Ver si no hay daños a nivel renal, a nivel hepático, a nivel de piel. Y lo más importante a nivel neurológico, que es donde más daño se sabe que el mercurio provoca. El mercurio sabemos que una vez que entra al organismo difícilmente sale, entonces eso va a quedar por mucho tiempo y más si el individuo sigue consumiendo el mercurio y va acumulando. Los pueblos de la Amazonía boliviana quieren protección para no enfermarse y para preservar el agua y la tierra donde viven desde hace siglos. El cohete H3 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial es un lanzador de 2 etapas con una longitud total entre 57 y 63 metros y un diámetro de más de 5 metros. Recientemente lanzó con éxito el satélite avanzado de observación terrestre ALOS 4.
Japón lanzó este lunes un nuevo satélite de observación terrestre, el ALOS 4, en otro éxito para su nuevo cohete insignia, el H3. Su fallido vuelo inaugural de principios del año pasado había generado cierta inquietud. Sin embargo, el cohete H3 número 3 despegó sin problemas del Centro Espacial de Tanegashima en la prefectura de Kagoshima, según lo planeado en una mañana nublada y calurosa en el archipiélago, tras un aplazamiento de un día de lanzamiento por el mal tiempo. El vuelo progresó sin contratiempos hasta la separación del satélite 16 minutos y 34 segundos tras el lanzamiento, tal y como pudo verse en la retransmisión en directo facilitada en las redes sociales por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. La sala de control estalló en resoplidos de alivio, apretones de mano y abrazos en cuanto se confirmó el éxito de la separación y a la espera de detalles sobre la entrada en órbita del aparato. El ALOS 4 es un satélite de observación terrestre destinado a evaluar daños en caso de desastre natural o monitorizar anomalías en la actividad volcánica, entre otras misiones. El H3 está destinado a convertirse en el nuevo vehículo insignia de carga pesada de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, reemplazando al H2A, actualmente en uso, y resulta clave para las aspiraciones del país asiático de potenciar su competitividad en el escenario global del sector aeroespacial. Según el portal Statista, en el 2023 el inglés fue el idioma más hablado a nivel mundial, con más de 1.400 millones de hablantes, de los cuales 380 son nativos y el resto lo aprendieron como segunda lengua. En Honduras, la English Academy 0805 lo enseña a niños de una comunidad remota. El inglés se ha consolidado como una herramienta fundamental en el desarrollo profesional de los jóvenes. Este idioma ofrece innumerables ventajas, desde el acceso a la educación de calidad hasta mayores oportunidades laborales. The English Academy 0805 está ubicada en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, a 2 horas de la ciudad capital de Honduras. Esta institución fue creada con el único propósito de apoyar a los habitantes de este lugar para que puedan aprender un segundo idioma y poder optar a mejores empleos. Y nuestra meta es traerles a los jóvenes a la herramienta de un segundo idioma como el medio para oportunidades de empleo localmente. Nace por la necesidad que surge, este problema complejo que encontramos tierra adentro de nuestra juventud optando por migrar ya sea a las capitales o a las ciudades cercanas, o haciendo el viaje peligroso de migrar al exterior. Nos ha llevado a entender cuán útil es el idioma para mantener ese talento localmente. En el mundo globalizado de hoy, muchas empresas buscan empleados que hablen inglés, ya que facilita la comunicación con clientes y colegas de diferentes partes del mundo. El inglés es especialmente importante en industrias como la tecnología, el turismo, los negocios internacionales y la ciencia. Los jóvenes que dominan el inglés tienen una ventaja competitiva significativa en el mercado laboral y mayores posibilidades y acceder a trabajos bien remunerados. Nos miramos en el futuro como un programa que les ofrece a los chicos tierra adentro no solo la habilidad de aprender un segundo idioma como inglés, sino eventualmente quizás talleres de soldadura, de carpintería. De esa manera, claramente, yo soy del pueblo y crecí en el pueblo, y recuerdo que antes producíamos granos, frijoles, maíz, maicillo, este tipo de cosas, y con eso era lo que exportábamos, pero hoy en día lo que exportamos es fuerza laboral, gente que va a trabajar a otro lugar. Entonces lo más inteligente que podemos hacer es agregarle valor a esas personas antes de que salgan hacia el exterior o hacia la capital, y creo que la academia puede ser un buen vínculo para lograr esto. Fomentar el aprendizaje del inglés en niños que viven en aldeas remotas es una inversión en su futuro. Aunque los obstáculos son significativos, las ventajas superan con creces las dificultades. El inglés no solo mejora la perspectiva educativa y laboral de estos niños, sino que también les proporciona las herramientas necesarias para conectarse con el mundo y contribuir al desarrollo de sus comunidades. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. El colibrí abeja tiene un pico relativamente corto. El macho presenta un plumaje iridiscente de color azul verdoso y la hembra es más apagada pero ligeramente más grande.
En Cuba, de donde es endémico, tiene un refugio de esta especie que está en peligro de extinción. El ave más pequeña del mundo se puede encontrar en Cuba. En Pálpite, en el suroeste de la isla, el jardín de Bernabé Hernández se transformó en un refugio para el colibrí abeja. Todo empezó hace más de 20 años, cuando Hernández y su esposa debieron comenzar de cero después de que el poderoso huracán Michelle destruyera su casa, ubicada en un paraje de la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe. El gobierno le asignó entonces un terreno y materiales para que construyera un nuevo hogar en el pueblo de Pálpite, en los límites del humedal. Primeramente el ponací. Fue el primer árbol que yo sembré aquí cuando me mudé para que me le diera sombra a la casa y vinieran aves, porque yo sé que a las aves les gustaba mucho lo que es la semilla, la fruta del ponací. Pero un buen día llegó el zunzuncito, llegó el colibrí y se quedaron aquí en casa. El colibrí abeja es endémico de Cuba y es considerado el pájaro más pequeño del mundo. Mide entre 5 y 6 centímetros y puede pesar hasta 2,5 gramos. Los cubanos lo llaman zunzuncito, diminutivo de zunzún, nombre genérico que dan a la especie debido al zumbido que producen sus alas cuando vuela. Su aleteo puede alcanzar una frecuencia de 100 veces por segundo. La idea de estos proyectos es conservar la especie, que se incremente y que se siga conservando en las áreas de la Ciénaga de Zapata, que no desaparezca de aquí. El colibrí abeja está clasificado como una especie casi amenazada según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que cifra su población en Cuba entre 22.000 y 66.000 ejemplares. De ahí la importancia de iniciativas como la Casa de los Colibríes, que atrae a turistas de todo el mundo. En el 2023 se registró el ingreso de más de 320.000 turistas al archipiélago Galápagos. En Ecuador, de los cuales el 54% fueron extranjeros y el 46% nacionales. En Floreana, una de las 12 islas, reintroducirán 12 especies localmente extintas. Esta es Floreana, una de las 12 islas del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, que se prepara para la reintroducción de 12 especies endémicas localmente extintas. Tras casi 12 años de planificación, finalmente este martes comenzará la ejecución del proyecto Restauración Ecológica con la dispersión homogénea de cebos para erradicar del ecosistema de esta isla a las especies invasoras. Para Eliezer Cruz, director del programa Galápagos de la Fundación de Conservación Jocotoco, el proyecto será un ejemplo de un ganar-ganar entre la comunidad y la conservación. Floreana es factible para este tipo de proyectos de restauración ecológica porque precisamente esta isla fue la primera isla colonizada donde Ecuador tomó posesión y por lo tanto la mayor parte de los problemas antrópicos provienen precisamente de esta colonización primera que sucedió en Floreana. Además, el programa contempla la implementación de 8 planes de manejo para mitigación de riesgos que incluyen la protección de las fuentes agua dulce, la que tendrá un manejo especial, y durante el proyecto de aplicación se utilizará una planta desalinizadora para proveer a la población. Floreana tiene 55 especies en peligro crítico de extinción o en alguna categoría de la UICN. Además, porque tiene 13 especies que fueron totalmente extirpadas de Floreana, es decir, extintas localmente, pero que se puede restaurar estas poblaciones ya que existen estas mismas especies en otras islas. El éxito de este programa simbolizará un hito de conservación a nivel mundial que ejemplificará la sinergia entre la conservación y el desarrollo sostenible, un modelo inspirador para otras áreas protegidas del mundo. Floreana fue una de las primeras islas del archipiélago en ser colonizadas, con unos primeros registros de asentamientos humanos que datan de 1832. El pintor Edgar Degas nació en París en 1834. También fue grabador.
escultor y uno de los fundadores del movimiento impresionista que recreó a la sociedad parisina en sus emblemáticos cuadros. La exposición Descubre Degas y Miss Lala se exhibe actualmente en la Galería Nacional de Londres. La National Gallery de Londres explora la historia de Miss Lala, musa de Edgar Degas. Anna Albertine Olga Brown, más conocida por el artístico Miss Lala, sale del famoso cuadro de Edgar Degas, protagonizando una exposición en la National Gallery de Londres, donde a partir de este jueves se analizará esta pintura impresionista desde todos los ángulos. Miss Lala en el Circo Fernando, realizada en 1879, ocupa el centro de esta muestra en la que se desarrolla el proceso que Degas siguió para completar este cuadro. Supuso varios bocetos no solo de la posición del artista, sino también estudios de la arquitectura del circo en el que actuaba. Degas y Miss Lala va más allá del cuadro adquirido por la National Gallery hace casi 100 años, en 1925, y explora la vida del artista nacida en Prusia, en la ciudad ahora polaca de Szczecin. La comisaria Anne Robbins explica que la idea es presentar una imagen más completa de Miss Lala, que fue increíblemente exitosa en París durante el invierno de 1878 y 1879, asegura. Las casi 50 obras que componen la exhibición giran en torno a esa fascinación que produjo Olga Brown en el pintor y cómo desde ahí este empezó a bosquejar distintas imágenes del artista, algunas de las cuales se incluyen en esta exposición. La muestra permanecerá abierta al público durante el verano hasta el 1 de septiembre. La comida mexicana es reconocida internacionalmente y el 16 de noviembre del 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así es la historia de esta gastronomía. Si hay algo que caracteriza a México, además de sus tradiciones, música o incluso religión, es la comida. Es lo primero que los mexicanos extrañan al salir del país. El maíz a través de las tortillas, el picante a través del chile y al mejor acompañamiento, los frijolitos. Es por eso que estos tres ingredientes no pueden faltar en las cocinas y hogares mexicanos, que por sí solos son una fuente de nutrientes para nuestro cuerpo. El chile es un fruto que como tal aporta vitaminas y minerales, pero también la sustancia que pica, que es la capsicina, es una sustancia que potencializa las proteínas del maíz y del frijol. A pesar de que cada estado tiene sus propios platillos típicos, todos unen a los mexicanos a través de sus ingredientes. Oaxaca y su diversidad de moles, chocolate y café, Yucatán y sus condimentos en platillos como sopa de lima o la cochinita pibil, Puebla con su influencia de comida francesa y oriental, cuna de los chiles en nogada, chalupas y el delicioso mole, o Michoacán con sus costumbres purépechas a través de su sopa tarasca, uchepos y corundas. El ícono de la cocina mexicana, de cualquiera de sus cocinas regionales, es el mole. Puede ser el mole poblano, el mole negro de Oaxaca y otros 6 moles hay en Oaxaca, el mole muy afrutado de Jico en Veracruz, etcétera, etcétera. Tanta es la variedad de sabores y cultura en la gastronomía mexicana que representa el 30% del gasto que hacen los turistas al visitar el país, generando altos ingresos a la economía. Según datos del INEGI, proporciona alrededor de 1.7 millones de empleos directos y 3.8 millones indirectos. Turistas, los primeros en visitar mercaditos y restaurantes tradicionales. Mucho se ha hablado de que la comida mexicana contiene altos niveles de carbohidratos. Sin embargo, los ingredientes son altamente nutritivos siempre y cuando se consuman en cantidades moderadas, acompañados de una dieta balanceada. La parte nutriológica de nuestra comida, y si le agregamos quelites, calabaza, amaranto, etcétera, etcétera, insectos, muchos. Todo eso hace que nuestra cocina haya producido expresiones culturales pasmosas universalmente. Ya sea pozole en septiembre, mole en las grandes celebraciones, chilaquiles en la tornafiesta o unos tamales por la mañana, nuestra gastronomía nos une como mexicanos, nos brinda identidad y nos hace sentirnos orgullosos de continuar transmitiendo y preservando nuestros orígenes y mestizaje a través del paladar del mundo. La cocina mexicana, como muy pocas, ha logrado preservar su carácter ritual y ceremonial y su gran vinculación, su naturaleza intrínseca ligada
a la dimensión sagrada y religiosa del consumo del alimento. La poesía es un género literario escrito en verso o prosa que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Las grandes culturas antiguas desarrollaron distintos estilos, como los haikus en Japón o la oda en Grecia. La poesía también se vive en las artes. La poesía en las artes es muy precisa porque una obra, para que sea una obra de arte, tiene que tener una función poética. O sea, si no tiene una función poética, podrá ser una obra para el entretenimiento, para la publicidad, para cualquier otra cosa, pero no es una obra de arte. Entonces, en el teatro, nosotros cuidamos mucho la función poética. Nos interesa mucho también que las obras nuestras le lleguen a la gente. Porque yo creo que ser artista es un privilegio, porque ejercemos la libertad, pero también es una responsabilidad. Y veo en tu poesía una conciencia también de los lugares por donde has ido pasando, de tus muertos amados, a quienes convocas y a quienes quienes te duelen y a quienes reconstruyes, digamos, en tu poesía, casi con la imagen, una imagen muy de Petrarca, casi como diciendo, la muerte en tu rostro se ha hecho bella. Pero la poesía tuya es una poesía que busca ser habitada por tu propio nombre, como pasa también con el teatro. No sé si me equivoco, Patricia. He aprendido a transformar el dolor en fuerza y en resistencia. Y eso me sirve como analogía también para transformar el propio dolor personal en poesía. Yo creo que en esta época tan dura que estamos viviendo, la poesía y las artes están llamadas a ayudar a salvar la humanidad de sí misma. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica. En X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en una próxima emisión.